Sujetos fuertemente armados atacaron una unidad de la policía que trasladaba a una reclusa. En el ataque perdieron la vida 2 agentes de la Policía Nacional Civil y un guardia del sistema penitenciario. 2 custodios más y la privada de libertad resultaron heridos. Sujetos fuertemente armados le interceptaron el paso a la unidad 13088 de la Policía Nacional Civil en la diagonal 14 de la zona 5. La autopatrulla trasladaba desde el centro carcelario para mujeres en Fraijanes hacia el Hospital San Juan de Dios a Ana Lisset Rodríguez Villagrán, presunta integrante de una banda de extorsionistas condenada a 50 años de cárcel. Los impactos de arma de fuego le ocasionaron la muerte en el lugar a 2 policías e hirieron a la reclusa y 3 agentes del sistema penitenciario. En horas de la tarde, uno de ellos falleció, identificado como Julio Alberto Jiménez. Las primeras investigaciones de este ataque armado dan cuenta que los presuntos sicarios pudieron disparar en contra de los agentes del orden público a bordo de 2 motocicletas y un vehículo tipo pick-up. Mientras tanto que en el lugar quedaron fallecidos 2 agentes de la PNC, identificados como Alex Francisco Lemus Cortés y Amílcar Pineda Pernillo, que quedaron en el interior de la autopatrulla. Estaba en debido cumplimiento de sentencia por los delitos de asesinato, lesiones graves y uso, en este caso, uso de nombre supuesto. Según autoridades, la reclusa ya había recibido amenazas por supuestas disputas entre jefes de una banda de extorsionistas que opera en Canalitos. Y merced a esta información que tenemos de esta denuncia que ella misma había hecho anteriormente de ciertas amenazas, lo que presenta aquí pues son características, porque se podía pensar que podría ser o un rescate o su eliminación. A pesar que el ministro indicó que el automóvil en donde se podrían haber transportado los sicarios fue abandonado en la calzada La Paz, en un recorrido por ese sector no se localizó el mismo. El entrevistado aseguró que investigarán la posible complicidad de agentes de las fuerzas de seguridad en este hecho armado. Los 2 agentes del sistema penitenciario heridos aún se recuperan en el Hospital General. Y tras el ataque de la unidad de la policía, las fuerzas de seguridad montaron un operativo. En un sector de la zona 7 lograron copar a presuntos delincuentes, quienes se enfrentaron a tiros contra los policías. T13 Noticias estuvo en el momento de la captura y muestra imágenes exclusivas. Teníamos información definitivamente que estos delincuentes habían robado un vehículo cerca de la otra escena donde hay 2 compañeros fallecidos, y debido a todo eso salió seguimiento vía aérea y vía terrestre. Más de 60 efectivos de la PNC mostraron que cuando existe coordinación y acciones inmediatas, los resultados son positivos. Los delincuentes que cometieron el crimen en zona 5 robaron una lujosa camioneta, retuvieron al piloto y huyeron rumbo a Occidente. Cuando llegaron a la calzada Roosevelt y 35 Avenida Zona 7, notaron presencia policial, ingresaron a un autobanco e intentaron huir contra la vía. Impactaron con un camión y fue entonces cuando se originó un enfrentamiento armado entre delincuentes y policía. De manera exclusiva y con el compromiso de ir más allá de la información, T13 Noticias le muestra imágenes impactantes captadas en el momento preciso en que ocurrió el enfrentamiento. Basta escuchar la versión de un testigo para comprender la magnitud y gravedad del caso. Cuando topó con el camión ya venía el copiloto con el arma afuera y empezó a dispararle a un policía que cayó. ¿Dónde estaba el policía? El policía iba en moto y también venía el ejército de allá empezó a tirar con ganas. También el ejército. El ejército del también. Otro lado, la Roosevelt disparó el ejército. Sí, de este lado, aquí estaban atrás de los palos esos. En el arriate. Ajá.
El conductor del camión con el que impactó la camioneta relata los momentos de pánico que vivió al quedar en medio de la balacera. Nosotros no habíamos ni qué hacer de ir ahí adentro. Como el camión quedó pegado ahí con la camionetilla ya no había qué hacer. Y donde chocaron mi camión, el camión le fue a pegar a la panela ese. ¿Alcanzó usted ver quién dispara primero, los delincuentes o la policía? Los delincuentes. El resultado del operativo es la liberación del conductor de la camioneta robada, el fallecimiento de un delincuente en el sitio aún no identificado. Otro resultó herido y fue llevado al Hospital Roosevelt, identificado como Luis Alfonso Pérez Gómez, de 19 años. Minutos después de su ingreso, falleció por un paro respiratorio. El tercer presunto criminal resultó ileso y fue capturado. Lo identificaron como Edgar Humberto Pineda Taracena, de 18 años. Además, 2 efectivos de la policía resultaron heridos. El oficial primero, Bartolo Vinicio Gómez, y el agente Nixon Hernández García, ambos recluidos en el Seguro Social. Ahora es responsabilidad del Ministerio Público investigar y esclarecer los hechos sangrientos de este día, que provocaron la reacción inmediata de la policía y la balacera en la Roosevelt. Justo en el lugar donde terminó la persecución, se logró la captura de una persona que se hacía pasar por fiscal del Ministerio Público. Aparentemente es practicante en la fiscalía. Increíblemente, Jonathan Josué González, de 19 años, quien se presume podría ser integrante de la banda de sicarios que ejecutó el ataque armado contra una unidad policial, llegó a la escena donde las fuerzas de seguridad se enfrentaron con los supuestos responsables. Vistiendo atuendos del Ministerio Público y un gafete de esa institución, se hacía pasar por un agente fiscal. Al momento que tomaba fotografías de manera sospechosa, agentes de la Policía Nacional Civil procedieron a pedirle su documentación, la cual, al ser corroborada, resultó ser falsa. El practicante a uno lo ponen a hacer muchas cosas, ¿verdad? Lo ponen a hacer papeleo, archivar y dejar documentación, ¿verdad? Pero no quiero hablar de eso, quiero ver qué dicta el juez. El parte policial sobre la captura detalla que se le incautó una gorra y chaleco del Ministerio Público. Y Radio Cadena Sonora fue el primer medio en llegar a la escena del enfrentamiento. A continuación escucharemos el audio de la cobertura que realizó el periodista y director de Radio Cadena Sonora, el licenciado Arnulfo Agustín Guzmán, que por cierto quedó en medio de la balacera. Soy de Sonora, estamos en la calzada Roosevelt, donde podemos observar que las fuerzas de seguridad han abatido a los delincuentes de una camioneta, han capturado a uno. Tenemos una camioneta, tenemos con placas particulares 485 DDF, 485 DDF, donde los agentes de la Policía Nacional Civil, obviamente, son escenas que no vamos a describir porque se trata de sus propios compañeros que han caído en cumplimiento del deber para Sonora, porque Sonora es la noticia. Transmitimos, tenemos un delincuente que yace sin vida en este sector de la calzada Roosevelt. ¿Cuál es tu nombre? Edgar Pineda. Edgar Pineda. Edgar Pineda, con impacto de bala. Edgar Pineda, con impacto de bala. Y también otro hombre que yace casi prácticamente sin vida. Además de las acciones certeras de la Policía Nacional, hay que destacar el valor y el coraje que los periodistas tienen y muestran en acciones de esta naturaleza. El escenario se torna complicado para los agentes de la Policía Nacional Civil. Este año, 4 oficiales han perdido la vida en cumplimiento de sus labores. A un día para que finalice el primer mes del año, ya suman 4 los agentes de la Policía Nacional Civil que han sido asesinados en hechos violentos.
De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Gobernación, durante el año 2012 fallecieron 72 elementos de la institución, 19 de ellos en cumplimiento de su deber. El ministro de Gobernación atribuyó los ataques a las acciones en contra de las diferentes bandas del crimen organizado. Cuando se ven presionados bajo situaciones que empiezan a trabajarse, lo que podemos esperar es una reacción de este tipo, porque obviamente si ellos tienen armas, si hay alguna situación difícil o complicada y no encuentran una salida y se les está presionando, van a salir a actuar, y eso es lo que nosotros realmente tenemos que ver. El pasado sábado, 2 agentes de la Policía Nacional Civil fueron asesinados en la calzada Roosevelt cuando realizaban una persecución. 4 días después, 2 más fueron abatidos a tiros y minutos más tarde, otros 2 resultan heridos en un enfrentamiento con supuestos delincuentes. Y ante los hechos de violencia en donde han sido atacados elementos de las fuerzas de seguridad, los guatemaltecos manifestaron sentirse inseguros porque el crimen organizado no respeta ni a las autoridades. Los guatemaltecos se sienten inseguros por los ataques en contra de elementos de la policía. Consideran que si no respetan la vida de los agentes, menos respetarán la de los ciudadanos civiles. Ahorita lo están agarrando parejo. Y con eso de que hayan matado a 4 policías en menos de ¿cuánto es? En una semana, sí, lamentablemente. Ya lo de la delincuencia ya no se puede ya detener. Ya estamos viviendo sin freno, ¿verdad? Esperando que, dice la palabra de Dios, que la autoridad está puesta por Dios y debemos de respetarla. Siempre que la autoridad también se dé a respetar. Prácticamente sí, porque imagínense que ellos son quienes nos cuidan a nosotros y si a ellos les pasan las cosas, mucho nos puede pasar a nosotros también. Los diputados del Congreso también repudiaron el asesinato de los agentes. 2 muertes lamentables. ¿Cómo se sentirá el ciudadano que anda a pie en esta ola de inseguridad que está sucediendo ahorita? Esto lógicamente es un mensaje a las fuerzas de seguridad que han estado haciendo un trabajo fuerte atacando el tema del crimen organizado, narcotráfico y crimen común y corriente. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, se manifestó al respecto del tiroteo en donde perdieron la vida agentes de las fuerzas de seguridad. Indicó que no se va a dejar amedrentar y pidió al ministro de Gobernación reforzar la seguridad en resguardo de la población. Pero nosotros no nos vamos a obligar, al contrario, esto nos obliga a redoblar los esfuerzos. Yo hablé con el ministro de Gobernación cuando venía en camino para acá, para pedirle que hagamos nuestro mejor esfuerzo y que sigamos trabajando para darle la respuesta de la seguridad que los guatemaltecos estamos esperando y deseando que así sea.